El profesor Dr. Walter George Blumenfeld-Meyer, ingeniero, psicotécnico, filósofo, educador y psicólogo de renombre internacional, nacido el 12 de julio de 1882 en Neuruppin, ciudad cercana a Berlín, en Alemania, podemos ver que el Dr. Blumenfeld realizó estudios de ingeniería eléctrica en el Technische Hochschule de Charlottenburg, en donde obtuvo el diploma de ingeniero electricista en 1905, profesión que ejerció por no más de 2 años. En 1908 ingresa a la Facultad de Filosofía de la prestigiosa Universidad de Berlín, obteniendo en 1913 el grado de doctor en filosofía. Los años en Berlín le permitieron a Blumenfeld estar en contacto con eminentes figuras de la filosofía y psicología de su tiempo, como Ernst Cassirer, George Simmel, Theodor Siegen, así como con el gran Carl Stumpf, quien de seguro podemos afirmar que fue la figura más influyente en la vida académica del joven estudiante Blumenfeld. Asimismo, por estos años, un grupo de jóvenes psicólogos, entre los que destacan Wertheimer, Kohler, Kafka y Lewin, daban inicio a la Gestalt Theory o psicología de la forma, corriente psicológica en la cual Blumenfeld realizaría gran parte de su trabajo experimental. Hay que destacar la entrañable amistad que se estableció entre Blumenfeld y Lewin, la cual se prolongó a lo largo de los años de exilio de ambos fuera de Alemania. Desde temprano, Blumenfeld considera el punto de vista estructural como científicamente sólido y apartado del terreno axiológico, en donde el ser humano es considerado como una unidad psicofísica en relación con el mundo en el que vive. Blumenfeld fue profesor en la Technische Hochschule de Dresde, en donde tuvo a cargo los cursos de psicología pura y aplicada, psicología del pensamiento y corrientes actuales de la psicología. Para Blumenfeld, la psicología es una disciplina separada de la filosofía, que está dentro de la ciencia natural y relacionada de manera estrecha con otras ciencias, como la física, la química y la biología, de manera especial con esta última, dejando de lado el estudio de la esencia y el destino del alma, lo cual sería estudiado más profundamente por la psicología metafísica. El Dr. Blumenfeld tuvo también un papel destacado en el impulso de la psicología en Checoslovaquia, a partir de su trabajo en el Instituto Psicotécnico, al que llegó como consultor entre 1921 o 1922, gracias a las recomendaciones de William Esther y Otto Liebmann. El Instituto Psicotécnico fue fundado en 1920 como parte de las labores de la Academia Masaryk del Trabajo y tenía como objetivo la investigación básica y aplicada acerca de la eficiencia del trabajo físico y mental. Debido a la originalidad de sus trabajos, el Dr. Blumenfeld fue considerado como una de las figuras más importantes de la psicotecnia y la psicología experimental de Europa en las décadas del 20 y 30. Los últimos años en Alemania fueron duros para Blumenfeld debido a la hostilidad hacia su persona, ya que era una época en la cual todo esplendor académico de antaño se envolvió bajo la vorágine política del gobierno nazi. Debido a esto, Blumenfeld se aparta de Alemania. A los 53 años de edad serían los últimos años de Blumenfeld en Alemania. Debido a la política nazi que surgió en dicha época, esto desencadenó que varios psicólogos judío-alemanes migraran a diferentes países. Blumenfeld se traslada en primera instancia a Zúrich, en Suiza, donde buscó un mejor desarrollo para su carrera, lo que le permitiría firmar un contrato con el cónsul de la embajada peruana autorizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú.
Blumenfeld llegaría al Perú el 12 de agosto de 1935. Tras la solicitud de la Facultad de Letras y Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se encargaría de impartir el curso de Psicología Experimental y Equipación de Laboratorio, con instrumentos traídos desde Alemania y Estados Unidos, además de dirigir el Instituto de Psicología y Psicotecnia, cuyo fin era la elaboración y conducción de proyectos, junto con la aplicación de pruebas psicotécnicas a estudiantes de dicha universidad, referida a las habilidades intelectuales, el cual fue instituido el 14 de noviembre de 1935. Pero que lastimosamente tendría una instancia muy corta, debido a la contraposición de diferentes grupos respecto al trabajo de Blumenfeld. Sin embargo, este no sería el único dilema que se le presentaría a Walter Blumenfeld. Entre ellas teníamos que la psicología experimental y objetiva que profesaba Blumenfeld estaría en desacuerdo con la psicología subjetiva e intuitiva que se profesaba en aquellos años, lo que nos lleva a un segundo obstáculo referido a su escaso dominio del castellano y su metodología, que era totalmente distinta a la que se daba en la universidad. Esto lo reflejaría en su obra Memorias, publicadas en 1936, donde narra el funcionamiento del Instituto de Psicología y Psicotecnia, la falta de instrumentación para la investigación, así como el material literario en español para alumnos y maestros. Sin embargo, este iría avanzando con los años. En 1941 sería cofundador del Instituto Psicopedagógico Nacional y se encargaría específicamente del Departamento de Paidología Normal. En 1957 sería nombrado catedrático de Psicología del Aprendizaje para la Facultad de Educación, año en el cual también publicaría su obra Psicología del Aprendizaje. Obras y los aportes de Blumenfeld. Primero que nada hay que entrar en circunstancia, ya que las circunstancias políticas de la primera mitad del siglo XX fueron, decir lo menos, difíciles, ya que se vivieron las dos guerras mundiales, que si bien generaron circunstancias favorables para la psicología, pues recordemos que la Primera Guerra Mundial proporcionó el desarrollo y la psicometría, y la segunda acompañó la diversificación de la psicología aplicada en personas. En este contexto, diversos psicólogos europeos, en particular judíos, emigraron a América Latina. Entre ellos, de este modo, Walter Blumenfeld pertenece a una generación de psicólogos europeos que emigró a otros países al continente americano. Este panorama fue bien favorecido el desarrollo de la psicología en Latinoamérica, pues permitió que connotados psicólogos del viejo continente trajeran consigo los conocimientos y experiencias que sirvieron de guías para la psicología en Latinoamérica. De ahí vemos que asimismo, gracias a un grupo de jóvenes psicólogos, entre los que destacan M. Weiner, M. Kohler, Kokofla y Lewin, dieron el inicio a la Gestalt Theory, o la psicología de la forma, corriente psicológica en la cual Blumenfeld realizaría gran parte de su trabajo experimental. Debido a la originalidad y calidad de sus trabajos, el Dr. Blumenfeld fue considerado como una de las figuras más importantes de la psicotecnia y la psicología experimental en Europa de las décadas del 20 y 30. Por estos años de gran actividad y evidencia, a través de sus numerosas investigaciones, aparece su libro de Sinn und Unsinn, traducido al castellano como Sentido y Sin Sentido, dedicado al estudio de procesos y juicios a través de un minucioso análisis filosófico y psicológico de la tesis de Stern, Bourget y Piaget, teniendo una gran significación para la psicología del desarrollo y la pedagogía. Otro de sus aportes fue que, según Blumenfeld, la primera evidencia del juicio en el niño es la identificación y la denominación de objetos. Luego aparecen los juicios de la relación y la similidad. A los 3 años aproximadamente aparecen los juicios de tipo comparativo, para pasar a las relaciones causales e incondicionales, finalizando con la aparición de los juicios predictivos en la pubertad. Pero esto no solo analiza diferentes estadios en el desarrollo del juicio en el niño, sino que también analiza los juicios de los docentes, contribuyendo significativamente al campo de la pedagogía.
También recordemos que Blumenfeld se adhiere a los principios de la Gestalt Theory, que fue mencionada antes, que prefiere denominar como teoría de la estructura, ya que esta señala que prácticamente no hay en el mundo psíquico sumas compuestas de elementos independientes e incoherentes, sino unidades estructuradas y articuladas en grados diferentes. Blumenfeld también realizó temas vinculados con la psicotecnia, tocó temas relacionados con el aprendizaje mencionado antes, el aprendizaje de oficios, la percepción, exámenes de aptitudes, ocupación y profesiones. Además publica comentarios sobre trabajos psicotécnicos. Ahora, la causalidad. Blumenfeld va señalando una causalidad del hombre donde la acción de una causa depende de las condiciones internas del individuo y de la situación como tal. Además sostiene que el comportamiento del hombre tiene una triple determinación, siendo empírico, condición por valores y libre moralmente por elegir el bien y el mal. Sus obras. Entre sus obras están el test de Terman-Merrill, aplicó el test colectivo de Terman aplicando a cerca de 6.000 niños y niñas, el cual pudo observar las diferencias en el nivel intelectual entre estudiantes de Lima y ciudades del norte, sur y la sierra de nuestro país. Otra de sus obras es Otra de sus obras es la psicología del aprendizaje. En su libro muestra las ideas sobre el aprendizaje, desarrollo y maduración. Además expone la teoría del aprendizaje inteligente. Otro de sus libros es la Introducción a la Psicología Experimental, publicado en 1946, señalando que la psicología es una ciencia de la naturaleza que se encuentra subordinada a la biología y que denomina bajo ciertas leyes. Otra de sus obras que publicó años después es el sentido y el sinsentido mencionado anteriormente, que analiza las clases de sentidos en un enfoque psicológico para la teoría de lo cómico. Otra de sus obras es el Christen Grundelbuch der Psychologie, que es el libro en el cual analiza el objeto de la psicología y el lugar que toma esta en la ciencia. También publicó la Antropología Filosófica de Martin Buber y la Filosofía, obviamente tras su retiro como docente, en busca de centrarse en esta obra y más temas filosóficos. Y por último, cabe resaltar que Blumenfeld también aportó mucho a la psicología peruana, entre lo más importante introduciendo la psicometría, considerado como el fundador de la psicología peruana, difundiendo la psicología topológica, permitiendo que la psicología en el Perú sea una psicología más científica, es decir, que esté más impulsada a la investigación, dejando de lado su base filosófica. Debido a su gran trabajo como psicólogo y sus trabajos de investigación, Blumenfeld fue invitado a formar parte de diferentes sociedades científicas de psicología. En Alemania fue miembro de la Sociedad Alemana de Psicología. Fue miembro del centro directivo de la Asociación Internacional de Psicotecnia en Francia. Además, fue miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología, Sociedad Peruana de Estudios Psicopedagógicos, Sociedad de Psicología y la Sociedad Peruana de Filosofía. Recibió la invitación como profesor invitado de la Universidad de Tucumán en Argentina, donde dictó cursos de psicología de la estructura, además de realizar experimentos y la aplicación de diversas pruebas. Fue representante por el Perú en el 9º Congreso Panamericano de la Asociación de Deficiencia Mental, que se realizó en París en 1951 y que un año después, en 1952, en dicho lugar se realizaría el Congreso Internacional de Psicología, donde presentó el trabajo titulado Experimentos con test mentales y caracterológicos realizados en el Perú, y su realización con el problema de una psicología etnológica comparada. En 1960, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le entregó el título de catedrático honorario. Sin embargo, el reconocimiento más importante que obtuvo en el Perú ocurrió en 1966, cuando se le otorgó las palmas magisteriales con el grado de comendador, siendo ministro de Educación el Dr. Carlos Cueto Fernandini. Finalmente, tras su jubilación en sus actividades docentes, no significaría el cese de sus actividades intelectuales, por lo que los últimos años de su vida se centraría más en el estudio de temas propios de la filosofía que en la psicología.
Walter Blumenfeld fallece el 23 de junio de 1967, mientras corregía las pruebas de la cuarta edición de su obra Psicología del Aprendizaje. Fallece en su hogar, la calle Domingo Elías 245 en Miraflores. Sus restos fueron sepultados en el cementerio israelita del Callao. La Facultad de Letras de la Universidad San Marcos encargó al catedrático Dr. Reinaldo Alarcón pronunciar la oración fúnebre de despedida del destacado psicólogo y maestro. Para concluir, podemos decir que Walter Blumenfeld fue un personaje muy importante para la psicología en nuestro país, estableciendo las bases más importantes de lo que ahora estudiamos. Lleva a nuestra ciencia en el Perú a ser una psicología más científica, orientada sobre todo a la investigación, sacándole un poco de sus bases en la filosofía. Gracias a su gran experiencia en el extranjero y siendo cercano a figuras reconocidas en la historia de la psicología, trajo al Perú conocimientos y avances que habían sido imposibles hasta ese momento, considerándose incluso como el fundador de la psicopedagogía en nuestro país. Además de haber hecho varias investigaciones y estudios, dejó un gran legado con sus increíbles obras y fue el primer director del laboratorio experimental en la Universidad Mayor de San Marcos, lo que permitió al Perú tener un avance significativo con respecto a nuestra ciencia, brindándonos mucho más conocimiento sobre la psicología, sobre todo en Alemania, como él la había conocido, estudiado y enseñado.